verso 21. Efesios 5, 21. Sean todos bienvenidos, hermanos. Es un gusto verles nuevamente. ¿Estamos listos, hermanos? Acompáñenme a la lectura de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Oremos a Dios. Buen Dios y Padre, gracias te damos, Señor. Gracias te damos primeramente por Jesucristo, por su obra redentora hecha a favor nuestra en esa cruz del Calvario. Gracias porque esa gracia tan sublime, Señor, ha sido extendida a cada uno de nosotros, Señor, y por eso estamos aquí. Porque hemos entendido el gran valor que tiene ese sacrificio que Cristo ha hecho por nosotros, y por consecuencia de ello queremos seguirle fielmente. Queremos pedirte, Padre, que en este momento recibas con olor grato las alabanzas, los himnos que se van a entonar, Señor, que es en acción de gracias, Señor, por la obra de Cristo hecha a favor de nosotros. Estamos sintiendo, Señor, dentro de nuestro corazón un gozo que no se puede explicar, que el mundo no lo puede entender, por el simple hecho, Señor, no porque las cosas a nuestro alrededor estén marchando como nos gustaría tal vez, sino por el simple hecho de que has tomado en cuenta nuestras vidas para salvarnos para vida eterna, Señor. Queremos pedirte, Señor, que nos bendigas nuevamente, Señor, que en este momento que sea de grande edificación para cada uno de nosotros, Señor, a la hora de cantarte a ti, Señor, y glorificar tu nombre, pero también a la hora de recibir tu palabra, y que por medio de ella nosotros podamos ir creciendo en gracia, como está dicho en tu palabra, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Gloria a nuestro Rey, amén. Si me acompañan, dice Efesios 2:8 al 9, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. La salvación es un regalo inmerecido de Dios, amén. Y no es algo que podemos ganar, ¿verdad? Él es maravilloso con nosotros. Amén. Vamos a alzar nuestras voces y cantarle de estos bellos cánticos. Aunque el mar
fe a mi carne perecer, no temeré, no temeré. Si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza, tu nombre bendeciré en todo tiempo, en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón, las salvaciones del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad, las salvaciones del Señor. Todo el peso de su vida recayó sobre Jesús, y no temeré. Oh, perfecto amor que ha cubierto mi maldad y hecho fuera mi temor, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza, tu nombre bendeciré en todo
Señor, porque tú nos hiciste salvos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Toda honra y gloria sea para ti, Señor. Gracias, Señor. Veo los tiempos que se oscurecen, azota el viento y me estremece. El enemigo luce más fuerte contra los justos, planea la muerte. ¿En quién? En mis ojos fijaré. Miraré al Dios inmortal, confiaré en Él, su ayuda vendrá, cantaré. Mi Dios en su trono está. Mi Dios gobierna desde los cielos, todo lo observa, aun los secretos. Hará justicia, guiará a su pueblo, nadie derriba su fundamento. En mis ojos fijaré, miraré al Dios inmortal, confiaré en Él, su ayuda tendrá, cantaré con fe, mi Dios en su trono está. Esperamos en ti, no nos moveremos. No me moveré, solo espero en Él. Yo no temeré, yo no huiré. No me moveré, solo espero en Él. Yo no temeré, yo no huiré. No me moveré, solo espero en Él. Yo no temeré, yo no huiré. No me moveré, solo espero en Él. Miraré al
oraremos ante Él. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tu gracia, Señor, es maravillosa. Perfecto es tu amor. Amén. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad, conmueve el mundo. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste. Y puso en orden todo el caos. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí. Jesús, te adoro por lo que hiciste. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublime, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida desde allí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste. Gracias, Señor. Te adoramos por todo lo que tú haces.
en nosotros. Amén. Aleluya. Te exaltamos, Señor. Te canta toda la creación por los siglos de los siglos. Amén. Padre eterno, declaraste el fin desde el principio. Nadie puede entender tu mente o cuestionarte. Tu justicia, ¿quién podrá alcanzar? Inmutable es tu santidad, mas tu gracia, sublime gracia, me alcanzó. Padre eterno, por tu amor el verbo fue hecho carne. El unigénito, quien sustenta todo el universo. En la cruz clavó mi transgresión, con su rectitud él me vistió, y ante el trono intercede mi Salvador. Aleluya, nuestro Dios, eternamente se ha exaltado. Cante toda la creación por los siglos de los siglos. A ti, oh Dios. Padre eterno, tu espíritu me ha restaurado. De la muerte a la eterna vida me has llamado. Como un sello de mi salvación, permanece fiel consolador. Me recuerdas tus promesas, me recuerdas tus promesas de tu perdón. Aleluya, nuestro Dios, eternamente se ha exaltado ante toda la creación. Por
gozo y gratitud y amor te cantamos. Gracias, Señor. Te contempla el gran misterio del amanecer del Rey, alabado en el cielo, se vistió de humanidad. A este mundo de tinieblas, esa luz de vida entró. Mira a Cristo hecho hombre para darnos redención. Contempla el gran misterio, el perfecto Hijo de Dios, en su vida y sufrimiento, en pecado no cayó. Mira, dame el verdadero Salvador del hombre infiel, Cristo el firme cumplimiento de la ley, la roca es Él. Contempla el gran misterio, Cristo alzado en una cruz, en lugar de pecadores, traspasado fue Jesús. Mira el precio por salvarnos, mira el plan de redención. Lleva muchos a la gloria, oh cuán vasto, inmenso amor. El gran misterio, Dios de vida que murió, mas la tumba fue vencida, gloria al Dios resucitó. Esperanza tan segura, vida eterna nos dará el Señor resucitado cuando venga a reinar. Esperanza tan segura, vida eterna nos dará el Señor resucitado cuando venga a reinar. Amén. Esperamos en Él, amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Pueden sentarse.
sus hermanos a la par. Hermanos, abran sus Biblias en el libro de Proverbios. Y vamos al capítulo 12. En esta oportunidad, hermanos, solamente vamos a leer los primeros 4 versos con el énfasis en el verso 4. Proverbios capítulo 12, verso 1, la palabra de Dios dice: el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. El bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos porque nos has permitido estar aquí reunidos una vez más, Señor, en tu casa de oración para aprender de tu palabra. En esta oportunidad que comenzamos, Señor, una nueva sección de nuestro estudio del libro de Proverbios, te rogamos, Señor, que nos ayudes en primer lugar a entender, Señor, lo que tu palabra tiene que decir al respecto en estos temas de suma importancia. Sabemos, Señor, que en la sociedad en la cual nos encontramos, en este mundo caído, tienen un concepto muy diferente de lo que es la familia, pero no volteamos nuestra mirada hacia ellos, sino que volteamos nuestra mirada hacia ti, oh Dios, y tu santa palabra, para ver lo que ella nos habla referente a la familia. Oramos, Señor, para que en medio de nosotros, a cada una de las familias presentes, las bendigas, que podamos ser familias, Señor, que están cumpliendo la parte que les corresponde, que vivimos conforme a los roles que nos has otorgado. Señor, levanta familias firmes, Señor, en medio de esta iglesia, pues sabemos, Señor, que una iglesia que no tiene familias firmes es muy propensa a caer. Ayúdanos, Señor, a fortalecernos en el poder de tu Espíritu y poder vivir, Señor, conforme a lo que se espera de nosotros. Gracias te damos, todo esto te lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar su asiento, hermanos? Hemos llegado, hermanos, a una nueva sección del libro de Proverbios. Esta nueva sección comienza en el capítulo 10 y termina hasta el capítulo 22. Por los primeros 9 capítulos ya estuvimos aprendiendo cómo en realidad la estructura de esos primeros 9 capítulos es una lista de discursos primordialmente de un padre hacia su hijo. Pero en esta nueva sección, hermanos, ahora la temática es mucho más variada y los que estuvieron aquí en la introducción de este libro recordarán de que ahora que llegamos a este capítulo 10, los proverbios son mucho más cortos. Por los primeros 9 capítulos podíamos ver que la estructura en ciertos casos abarcaba todo un capítulo entero, en otros 15 versículos. En esta nueva sección son secciones mucho más cortas. Esta segunda sección, hermanos, es la más larga del libro de Proverbios y en esta nueva sección encontramos 375 proverbios. Claro que muchos de estos proverbios tratan el mismo asunto, no es como si nos encontramos en esta sección con 375 temas diferentes, sino que más bien en la mayoría de los casos encontramos un conjunto de proverbios que nos están hablando del mismo tema. Los proverbios que encontramos en esta nueva sección, hermanos, son en mayoría proverbios que se le conoce como proverbios antitéticos debido a su estructura. Y lo que esto significa es de que la segunda parte del verso o proverbio expresa un pensamiento que contrasta con la primera parte. Y esto lo podemos notar tan inmediatamente como en el comienzo de esta nueva sección. Notemos de una manera breve el verso 1 del capítulo 10, que es donde comienza esta nueva sección. Y dice Proverbios 10:1, los proverbios de Salomón: el hijo sabio alegra al padre, y aquí viene el contraste, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Ahora que llegamos a esta nueva sección, hermanos, es más complicado ir verso a verso como de costumbre lo hacemos con otros libros. Algunos de ustedes recordarán que cuando se presentó
la introducción de este libro, dejamos en claro que no es nuestra intención en el libro de Proverbios ir capítulo a capítulo, verso a verso, de una manera consecutiva, porque debido a la estructura y tipo del libro que es Proverbios, en realidad no se apega. Pero sí es nuestra intención, hermanos, mostrar de una manera general todos los consejos que nosotros encontramos en este libro de Proverbios. En esta nueva sección notarán, hermanos, que la temática es bastante variada. En esta nueva sección encontramos temas sobre el abuso de sustancias, la disciplina, los hijos, las relaciones familiares, el dinero, la justicia, la toma de decisiones, la obediencia, el odio, el amor, el orgullo, la gracia, codicia, la amistad, entre muchos otros temas. Y esta nueva sección, hermanos, debido a su estructura, lo estaremos viendo de una manera sistemática. ¿A qué quiero decir con eso? Lo estaremos viendo, hermanos, de tal manera de que vamos a ver el conjunto de proverbios que están tratando sobre un tema en particular y vamos a ver el consejo que todos esos proverbios tienen que decir al respecto sobre dicho tema. Uno de los temas primarios que vemos en esta nueva sección, hermanos, es el tema de las relaciones. ¿Cómo es que nos relacionamos con la sociedad? ¿Cómo es que nos relacionamos en el trabajo? ¿Cómo es que nos relacionamos en la familia? Y de hecho, el tema de las relaciones en la familia es uno de los más importantes. La familia, queridos hermanos, es de las instituciones más importantes para Dios. Tanto que cuando vemos los 10 mandamientos entregados a Moisés, 3 de ellos son en referencia a la familia. El quinto, honra a tu padre y a tu madre. El séptimo, no cometerás adulterio. Y el 10º, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Estos mandamientos tienen que ver con el consejo, el respeto y la honra que se espera dentro de la familia. 2 de los 3 que acabo de mencionar en el contexto familiar son específicamente para el matrimonio. El matrimonio, hermanos, es la institución humana más importante creada por Dios. Usted se puede preguntar, bueno, ¿que no acaba de decir que la familia? Sí, es correcto. En realidad, en cierto sentido es lo mismo, porque un matrimonio es una familia. Claro, esa familia en la mayoría de los casos se extiende cuando los hijos llegan a la familia, aunque no siempre es el caso. Pero aún considerando a los hijos en el sentido general de la familia, hermanos, no se puede tener una familia saludable si no tenemos como punto de partida un matrimonio saludable. Si el matrimonio no está en orden, la familia tampoco lo estará. Entonces, la relación específica más importante dentro de la familia es la del matrimonio. Y es por eso, queridos hermanos, que en esta nueva sección me gustaría que comencemos viendo estas relaciones familiares, pero específicamente en esta oportunidad, nuestro enfoque, hermanos, va a ser esa relación del marido y la esposa. Las relaciones en el matrimonio. Para que un matrimonio sea sano, de acuerdo como Dios lo diseñó, se debe de cumplir partes que le corresponde a cada persona. Es decir, vivir conforme al diseño de Dios, no conforme a nuestras propias opiniones. Y en el contexto general de la palabra de Dios, hermanos, encontramos demasiada información sobre esta institución y la expectativa que se tiene de cada quien. Por cierto, ha sido la temática que hemos estado tocando con los varones en nuestra reunión mensual, enfocándonos específicamente en lo que nos corresponde a nosotros como esposos, como maridos. Pero para que veamos por unos segundos, hermanos, el panorama amplio de lo que la palabra de Dios tiene que decir al respecto de este tema, notemos una vez más lo que dice Efesios 5:21, el verso o el capítulo que se leyó al inicio del culto. Efesios y su paralelo de Colosenses son los 2 libros que más información nos arrojan sobre las responsabilidades que se espera dentro del matrimonio, tanto del esposo como de la esposa. Efesios 5:21 nos enseña: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia,
la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Es una temática hasta cierto punto que nosotros hemos aprendido en ocasiones previas, pero cuando nosotros vemos el consejo general de lo que Dios tiene que decir para los matrimonios, nos daremos cuenta, hermanos, que tiene mucho que decir al respecto de lo que se espera de nosotros los esposos y la responsabilidad que se espera de las esposas. Pero en esta oportunidad, hermanos, quiero que nuestro enfoque sea en lo que el libro de Proverbios específicamente tiene que decir en cuanto al matrimonio. Que veamos lo que el libro de Proverbios tiene que decir en cuanto a esa parte práctica que se espera de cada uno de nosotros. Asuntos, hermanos, que en diversas ocasiones pueden ser pasadas por alto. Y lamentablemente, cuando no son consideradas, afecta el matrimonio, lo cual por consecuencia afecta a la familia. Así que en esta oportunidad vamos a dedicar nuestra atención a lo que Proverbios tiene que decir al respecto, y lo estaremos viendo en tres partes. La primera, la responsabilidad de la esposa; lo segundo, la responsabilidad del esposo; y la tercera, que es importante, una responsabilidad específica compartida. Así que para arrancar con este tema, hermanos, veamos en primer lugar, hermanos, el estado elevado y noble presentado en el libro de Proverbios en cuanto a la mujer en el contexto del matrimonio. Regresemos a Proverbios capítulo 12, verso 4. Dice la palabra de Dios: la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala, como dice, hermanos, carcome en sus huesos. Notemos una vez más el contraste de la primera parte y segunda parte, una vez más una estructura que vamos a ver a lo largo de esta sección. A muchas personas, hermanos, que no conocen la palabra de Dios, les gusta atacar la Biblia diciendo de que la Biblia es un libro que denigra a la mujer, que la pisotea. En realidad, cuando nosotros estudiamos de una manera diligente la palabra, nos vamos a dar cuenta que es todo lo contrario. Nuestro Dios, hermanas, aprecia demasiado a ustedes, mis hermanas, a las mujeres, y tiene una estima elevada por ustedes. Pero así como de elevada es la estima, también la responsabilidad. De tal manera, hermanos, que cuando ponemos atención a lo que este verso nos enseña, de manera resumida y en palabras fácil de entender, este verso nos enseña que una mujer puede hacer o deshacer a su esposo. El mismo verso en la traducción lenguaje actual dice: la buena esposa llena de orgullo a su esposo, la mala esposa le arruina la vida. Hay un contraste claro en el efecto que tiene una buena esposa y una mala esposa. De tal manera, hermanos, que la palabra de Dios presenta el hecho de encontrar una buena esposa como alcanzar la benevolencia de Jehová. Quiero que notemos por un momento, hermanos, cómo la palabra de Dios, específicamente el libro de Proverbios, presenta lo que es encontrar una buena esposa. Encontrar una buena esposa es hallar el bien, es recibir el favor de Dios, es una propia muestra del amor de Dios para nosotros.
Proverbios 18:22 dice, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. El mismo verso en la Biblia de las Américas dice, el que haya esposa, haya algo bueno y alcanza el favor del Señor. El mismo verso en la traducción lenguaje actual dice, si ya tienes esposa, ya tienes lo mejor, Dios te ha mostrado su amor. Así que, hermanos presentes, la esposa que tú tienes, esperemos que sea una esposa agradable, bíblica, que cumple su responsabilidad. Y esa esposa, hermanos presentes, es una muestra del amor de Dios para contigo. Es una muestra de la benevolencia de Dios para contigo. Esa compañera tuya, hermano presente, es una muestra del favor y el amor de Dios para contigo. Incluso, hermanos, no sé cuántos de los presentes han recibido alguna herencia por parte de sus padres o sus abuelos. Posiblemente hay un hermano o alguien presente que dice, sí, pues a mí me dejó unas 50 acres, hectáreas de terreno y unos cuantos millones. Qué glorioso sería, ¿verdad? Recibir tal herencia. Pues la palabra de Dios presenta, hermanos, que es mejor una buena esposa que ese tipo de herencias. Vean lo que dice Proverbios capítulo 19, verso 14. La casa y la riqueza son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Ahora que llegamos a este verso 14, hermanos, podemos ver un poco a profundidad dónde comienza la parte práctica. Porque notemos en primer lugar, hermanos, que no presenta este verso 14 que la herencia de Jehová, a comparación de lo gloriosa que puede ser la herencia de los padres, la de Jehová es una mujer, pero notemos, hermanos, que no es cualquier tipo de mujer. Es una mujer prudente. Ahora, para entender esto, vamos a presentar, hermanos, cuál es la definición básica de una persona prudente. Una persona prudente es aquella que actúa con sensatez, moderación y precaución para evitar riesgos o daños innecesarios. Se caracteriza por pensar antes de hablar o actuar, tener buen juicio y considerar las consecuencias de sus decisiones. Esa es la definición de una persona prudente. Considerando que estamos hablando de las esposas, esa es una esposa prudente. Y tener una esposa prudente es herencia de Dios, es el favor del Altísimo. Y ese tipo de mujer, queridos hermanos, por su propia prudencia y sabiduría, es una mujer que está viendo en qué ayuda a su cónyuge, a su marido. Le es una verdadera ayuda idónea, como fue instituido en el huerto. Y seamos sinceros, un marido que tenga ese tipo de mujer se va a deleitar en su esposa. Esa mujer le es paz, esa mujer le es gozo. Esa mujer, hermanos, es un pedacito del cielo aquí en la tierra. Ahora, es importante entender algo en esto, hermanos. Y esto importante entender es que la mujer prudente que se presenta es prudente por el hecho de que la propia prudencia es el fruto de la sabiduría que mora en ella. Por lo sabio que es esa mujer, sabia que es, la prudencia viene como parte del paquete. Y es importante cuando el tema de la sabiduría es el tema principal en el libro de Proverbios. Es importante, hermanos, entender de que cuando vemos este tipo de definiciones lo entendamos a la luz de la Escritura. Porque si somos sinceros, hermanos, la mayoría de nosotros, si no es que todos, podemos creernos prudentes en nuestra propia opinión. Así que cuando hablamos de prudencia o cuando hablamos de sabiduría, no es lo que yo considero que yo soy. Oh, no, sí, hermano, yo sí soy muy prudente. No, ¿qué es lo que los demás tienen que decir acerca de mí? Porque ellos están viendo la parte a la cual yo estoy siendo ciego. Entonces, cuando hablamos de prudencia y de sabiduría, estamos hablando la prudencia y sabiduría de acuerdo a lo que la palabra de Dios tenga que decir al respecto. Pero cuando esta prudencia o sabiduría está en una esposa, ella misma,
hermanos, va a actuar con prudencia y sabiduría en todo tiempo. En su hogar, en el trabajo, en la iglesia. Pero si nos enfocamos por un momento en la responsabilidad primaria que es el hogar, este tipo de mujer, por lo sabia y prudente que es, edifica su casa. Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa. Entonces esta mujer es sabia y por consecuencia la prudencia la acompaña, lo cual traduce a ayuda idónea para su marido y lo cual resulta en el marido en paz y gozo. Pero hermanos, ¿qué hay de esas mujeres que no son sabias y que por consecuencia tampoco son prudentes, sino más bien necias? La segunda parte de Proverbios 14 nos enseña que la necia, ya vimos la prudente, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. El efecto que tiene la mujer necia es completamente contrario al de la sabia. La sabia construye, la necia destruye. La sabia es corona del marido, la necia es un dolor para el marido. Vean lo que Proverbios 27 nos enseña en cuanto a este dolor, hermanos. Verdaderamente espero que ninguno de los hermanos digan, y está hablando de mí ese verso. Proverbios 27:15. Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Ya que vimos la definición básica de la prudencia de una persona prudente, ahora veamos el contraste, la definición básica de una persona rencillosa, que es el contraste que ahora encontramos en Proverbios capítulo 27, verso 15. Rencillosa significa que alguien es propenso a buscar o iniciar peleas, disputas, conflictos y riñas, especialmente, mucha atención, por cosas pequeñas, lo que genera resentimiento y enemistad. El término se usa para describir una persona que tiene la tendencia constante a la discordia y al conflicto. Este tipo de personas, hermanos, anda buscando problemas donde no los hay. Ahora, si la mujer sabia, hermanos, y prudente es paz y gozo para el marido, ¿qué efecto creen ustedes, hermanos, que tenga la mujer rencillosa? No va a ser paz, no va a ser gozo, va a ser preocupación, estrés y dolor de cabeza. Ahora yo les pregunto, hermanos, considerando el tema de partida en cuanto a las relaciones familiares, ¿ustedes creen, hermanos, que un matrimonio puede permanecer sano cuando una persona es rencillosa dentro de él? Claro que no. Y si el matrimonio es afectado, la familia es afectada y por consecuencia la sociedad es afectada. Hermanos, es imposible estar en paz con un cónyuge que lo único que quiere es pelear. No solamente no se puede estar en paz, hermanos, sino que ni siquiera se puede llevar a cabo una simple convivencia con este tipo de persona. ¿A quién de ustedes, hermanos, les gustaría estar con una persona que lo único que quiere es pelear? Pienso que a ninguno, ¿verdad? De hecho, lo que queremos, si se ha experimentado, es apartarnos. ¿Qué es lo que nos enseña Proverbios capítulo 21, verso 9? Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Lo vuelvo a leer. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Hermana, si su esposo se la pasa en el garage, pregúntele si todo está bien. O incluso peor, si ni siquiera quiere estar en la casa, se la pasa en el Home Depot.
prefiere estar atorado en el tráfico del 25 que llegar a la casa. Hermano, nos da risa, pero se imaginan, hermanos, qué terrible sería que una persona prefiera estar atorado en tráfico porque considera que eso le va a hacer un poco más de paz que llegar a la casa donde el momento que entre va a haber pelea. Si su esposo le dice, mi amor, voy por la leche, pero se va al Walmart de pueblo, ahí hay un problema grave, hermanos. Ahí hay un problema grave. Es lo que nos enseña Proverbios 21:19. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Lo que este proverbio nos enseña, hermanos, es que es imposible vivir con este tipo de personas. Y cuando esos comportamientos no son tratados, una vez más, queridos hermanos, la institución más sagrada e importante para Dios, que es la familia y el matrimonio, será afectada. El matrimonio no puede permanecer sano cuando una persona está actuando continuamente con dicho comportamiento, que lo único que quiere es pelear. Pelea porque el volumen está muy alto de la televisión, pelea porque no sacó el perro a caminar, pelea porque no le echó agua al traste, pelea por todo. Eso es un dolor de cabeza. Es lo que nos enseña este proverbio. Es mejor estar en la tierra desierta que con una mujer rencillosa e iracunda. Y una vez más, hermanos, la importancia de analizar los consejos de Dios en este libro de Proverbios, especialmente en la parte práctica, es porque estas cosas prácticas nosotros las podemos pasar por alto. Cuando en realidad hacemos eso, lo que sucede en el cónyuge víctima es que como si fuese una olla presto, la presión se continúa aumentando hasta que explota. El matrimonio es afectado, la familia es afectada y la sociedad en la cual nos encontramos es afectada. Entonces, estos proverbios, hermanos, no los debemos de ver y entender como simple información con el afán de llenarnos de cierta sabiduría, no. Debemos de verlo con la importancia de la práctica que se espera de cada uno de nosotros. Ahora, esto, claro que la palabra de Dios lo presenta en el caso de las mujeres, pero lamentablemente se ve en ciertos hombres. Que el hombre es el dolor de cabeza para la mujer y la mujer es la que no puede estar en el hogar en paz porque el hombre, el esposo, es el que siempre está buscando pelea, lo cual por consecuencia causa dolor de cabeza. Qué lamentable es cuando una persona vive de tal manera. Es verdad, hermanos, que Dios creó al hombre y a la mujer de una manera muy diferente. Nuestras emociones son diferentes, nuestras responsabilidades son diferentes. Y esto presentado, claro que también aplica para nosotros los hombres, pero una vez más, hermanos, sería verdaderamente absurdo que la esposa es la que tenga que aguantar a un esposo rencilloso en casa. Que sea el esposo el que le roba la paz. Pero, hermanos, en segundo lugar, el libro de Proverbios nos arroja luz sobre las específicas responsabilidades de nosotros. Ya vimos que en el panorama general de la Escritura, hermanos, la palabra de Dios tiene mucho que decir respecto a las responsabilidades de cada uno de nosotros. Pero cuando nos enfocamos en el libro de Proverbios, hermanos, vamos a notar que son cosas que aparentemente nosotros las podemos disminuir como cosas no muy importantes. Pero cuando no las practicamos y vivimos como la palabra espera de nosotros, lo único que va a resultar va a ser en ruina. En el caso de los hombres hay ciertas prácticas que pueden ser causa de frustración para nuestras esposas. Una de ellas es que los planes que tengamos como familia o como matrimonio se derrumben porque el esposo es una persona necia que malgasta lo que tiene. Proverbios 21:20. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Mas el hombre insensato, ¿cómo dice? Todo lo disipa. Espero, hermanas, que ninguna de ustedes tenga que lidiar con un esposo necio de tal manera.
que posiblemente ustedes como matrimonio y ya tienen planes acerca de lo que van a hacer para el próximo año, posiblemente abrir una cuenta de ahorro para la educación de sus hijos, posiblemente un proyecto para el hogar, lo que sea. Pero de repente se le vino una idea bien buena al esposo y se gastó el dinero. Tesoro precioso y aceite hay en casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Y antes de que usted piense, hermano, no, pero es que mi esposa es la que más gasta. Aunque ese sea el caso, hermano, es tu responsabilidad administrar los bienes que Dios ha puesto sobre tu familia. Pero no solamente se espera sabiduría en nuestra administración, sino que también se espera integridad en nuestro hogar y primordialmente integridad en nuestro matrimonio. Proverbios capítulo 20, verso 7. Camina en integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Padres presentes, ¿cuántos de nosotros pudiésemos verdaderamente en nuestro corazón escuchar palabras por parte de un tercero que digan, y los hijos de ese hermano verdaderamente son dichosos? Por la integridad en la que caminamos nosotros. O dirían todo lo contrario, y pobre de esos hijos, ¿cómo les va a ir? Los hijos de estos hombres presentados en Proverbios 27 son hombres íntegros. Por consecuencia, sus hijos son dichosos después de ellos. La integridad, hermanos, se manifiesta de diversas maneras, pero si nos enfocamos en el contexto del matrimonio, lo podemos ver de las siguientes maneras. Y queridos hermanos, por favor, denme toda su atención. Se manifiesta a través de un compromiso constante. La integridad implica un compromiso para toda la vida, invirtiendo tiempo y energía en la relación para nutrirla y fortalecerla. Este es un trabajo del día a día. Esto implica ser cuidadosos con lo que afecta a nuestras esposas. Esto implica ser cuidadosos en la forma en que les hablamos. El paralelo de Efesios nos enseña en Colosenses 3:19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Una persona que camina en integridad, queridos hermanos, no habla de tal manera y no actúa de tal manera, mucho menos con su esposa. No podemos ser duros y groseros con ellas. Debemos de ser amorosos, pacientes, teniendo un compromiso constante por su bienestar. No quiero dar toda la información de lo que hablamos el día de ayer, porque si quieres saber, vaya para la próxima. Pero uno de los temas que hablábamos, hermanos, era cómo una de las responsabilidades que tenemos como esposos es santificar a nuestras esposas. Y esta integridad de la cual aprendemos es precisamente eso. Por si no sabía, hermana, es responsabilidad de su esposo santificarla, pero esto no significa, ay, qué bueno, entonces ya no me tengo que preocupar yo, ¿por qué me va a santificar? No. Hay una responsabilidad en usted, hermana, delante de Dios, pero en el caso de nosotros los esposos hay una responsabilidad doble. Santificar a nosotros mismos, pero a través de la palabra, santificar a nuestras esposas. Ya la parte práctica la aprendimos el día de ayer. Si quieres saber más, venga a la próxima. El punto aquí, hermanos, es de que lo que se espera dentro del matrimonio es integridad en los detalles más mínimos. Hablar con respeto, no ser groseros y duros con ellas. Ser honrados. Proveer para las necesidades básicas. No ser negligentes. Son responsabilidades, hermanos, que lamentablemente, posiblemente cuando comienza el trabajo del matrimonio, estamos muy constantes de él. Pero conforme pasa el tiempo es como si bajásemos la guardia. Y al momento de hacer eso, tanto el esposo como la esposa comienzan a hacer a un lado la responsabilidad que se espera tanto del uno como del otro. Es por eso bueno, hermanos, que de cierta manera nos encontremos con este tipo de tema, no solamente en un libro, sino que lo encontramos a lo largo de la Escritura.
Porque, por ejemplo, los que han venido los miércoles ya deben de tener este tema hasta cierto punto de una manera fresca, porque lo vimos en el libro de Efesios. Lo aprendimos en parte en el libro de Mateo. La palabra de Dios, hermanos, tiene este tema por diversas partes de la Escritura porque es algo demasiado importante. Dios quiere, queridos hermanos, que los matrimonios de sus hijos sean matrimonios sólidos, sean matrimonios fuertes. Porque si hay matrimonios sólidos va a haber familias fuertes, y si hay familias fuertes va a haber iglesias sólidas. Y una iglesia sólida puede cumplir de una manera más eficaz la tarea que le ha sido otorgada por parte de Dios. Pero cuando eso no está presente, no va a haber iglesias sólidas, porque las familias que son partícipes de esa iglesia no son familias fuertes. Y si esas familias no son fuertes, en la mayoría de los casos todo apunta porque las cosas en el matrimonio no están en orden. Así que, hermanos, debemos de hacer la parte que nos corresponde a cada uno de nosotros. Hermanas, deben de hacer la parte que les corresponde a ustedes como esposas. Asegurarnos tanto el uno como el otro que no estamos siendo el dolor de cabeza para nuestro cónyuge. Y espero verdaderamente que nadie se haya identificado con los ejemplos presentados de que el marido busca cualquier pretexto para salirse de la casa. Hermanos, el hogar debería ser el lugar donde más cómodos y en paz nos sentimos. Que si salen del trabajo cansados, ay, ya quiero llegar a la casa. Ya quiero ver a mi esposa, quiero ver a mis hijos. Quiero llegar a descansar. ¿Se imaginan qué terrible es, hermanos, que una persona pase 8 o 10 horas largas de duro trabajo y que, queriendo tener un poco de descanso, la piense 2 veces para llegar a su casa porque sabe que el momento que llegue a casa le espera guerra? Eso ha de ser terrible, hermanos, terrible. No solamente es terrible, sino que estamos viendo evidencias de que o el uno o el otro verdaderamente no conocen a Dios. Es normal, hermanos, que haya conflictos en el matrimonio. No hay matrimonio presente que no tenga conflictos. Eso es una realidad. Pero hay una diferencia muy grande en tener conflictos de vez en cuando y vivir en conflicto. Son cosas muy diferentes. Todos tenemos conflictos porque hay diferencias entre nosotros. Dios creó a la mujer de una manera muy diferente que creó a nosotros los varones. Y eso, por consecuencia, en muchas ocasiones va a traer conflicto. Mi amor, ¿por qué te enojaste? Ah, tú ya sabes. Hermanas, no sabemos nada. No sabemos nada. Somos muy diferentes. La mujer puede leer entre las líneas cosas que el hombre nos vamos a quedar viendo zancudos y moscas. Y la hermana lo puede notar todo. Porque somos muy diferentes. Es por eso, hermanos, que cuando nos juntamos somos una sola carne. Y se espera que el uno apoye al otro y viceversa. Pero cuando una persona no está cumpliendo con la parte que le corresponde, eso va a traer conflicto en el matrimonio, lo cual por consecuencia va a afectar a las demás personas. Pero hay una parte también demasiado importante, hermanos, que no voy a pasar mucho tiempo por el hecho de que ya vimos esta temática en 2 ocasiones al principio del libro de Proverbios, pero hay una responsabilidad, hermanos, que cabe mencionar y enfatizar específicamente para nosotros, aunque también las hermanas pueden fallar, pero esto es más propenso lamentablemente en el caso de nosotros los hombres. Cuando hablamos de integridad, hermanos, algo que se espera de la misma manera es una relación de mutuo respeto y sacrificio y lealtad. Cuando hablamos de lealtad no se limita a lo físico, sino también abarca todo lo que tiene que ver con lo emocional. Esto implica, queridos hermanos, mucha atención, evitar situaciones que nos puedan comprometer. Esa es una responsabilidad para ambos, pero más resaltada en el caso de nosotros, los hombres. Y no es para nada coincidencia que Proverbios capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 hablan al hombre de una manera directa de cuidarnos de la mujer extraña y a la vez de ser fieles a la mujer de nuestra juventud.
Proverbios 5:15, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Debemos de tener cuidado en esta área. Como ya lo mencioné, hermanos, no es mi intención pasar mucho tiempo en esto por el hecho de que ya lo vimos de una manera bastante detallada, pero sí lo quiero resaltar en este tema en particular, hermanos, porque esta es una responsabilidad importante para nosotros, hermanos. Hermanos, debemos de ser íntegros en nuestro caminar en esta área en particular. Y hacer todo lo necesario, todo lo que esté en nuestro control para evitar encontrarnos en situaciones comprometedoras. Porque cuando eso sucede y no consideramos esta advertencia, la confianza va a ser rota, hermanos, y claro que Dios puede restaurar cualquier situación, pero en muchos casos es bastante demasiado para que eso suceda. La confianza, queridos hermanos, es lo más importante que tenemos dentro del matrimonio. Porque cuando eso es disipado, va a haber dudas absolutamente por todo. Es por eso que tenemos la gran responsabilidad de cuidarnos los unos a los otros. Entonces, hasta este punto hemos visto, hermanos, que hay una expectativa de lealtad, expectativa de confianza, expectativa de actuar con sabiduría, expectativa de proveer el uno para el otro, caminar en integridad y no generar conflictos. Yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿está cumpliendo usted, hermano, usted, hermana, la parte que se espera de usted? Seguramente todos, por lo menos, tenemos una área donde nos es necesario trabajar. Y si somos sinceros, hermanos, este trabajo no termina nunca. Porque somos personas pecadoras, siendo perfeccionadas por un Dios que es santo. Pero ese proceso es continuo. Así que la próxima vez que nos preguntemos, pero ¿cuándo Dios vas a cambiar esto en mi cónyuge? Posiblemente estás usando esa situación para tratar algo en ti y tú ni cuenta te has dado. Si nosotros somos humildes, hermanos, Dios va a trabajar en nosotros. Debe de haber humildad en nuestro corazón y el deseo verdadero de cumplir con la parte que Dios nos ha encargado. Pero no podemos terminar sin antes mencionar por lo menos una responsabilidad compartida mencionada en Proverbios. Esta también ya la vimos de una manera breve tiempo atrás, pero en esta oportunidad sí me gustaría que pasemos un poco más de tiempo en esto. Y esta tercera responsabilidad es específicamente para los padres presentes. Delante de Dios, queridos hermanos, ambos tenemos una responsabilidad. Y esa responsabilidad es de juntos criar a nuestros hijos. Eso puede sonar como sentido común, ¿verdad? Bueno, pues claro que los dos criamos a nuestros hijos. Lamentablemente en muchos casos no es así, sino que la crianza de una manera es aventada sobre uno de los cónyuges. Y cuando eso sucede, queridos hermanos, eso resulta en resentimiento y a la vez muestra la falta de interés. Esto típicamente, queridos hermanos, lamentablemente se ve más en nosotros los hombres. La madre por naturaleza está más involucrada con sus hijos, pero no es solamente su responsabilidad, es también responsabilidad de nosotros, hermanos. Y lamentablemente en muchas ocasiones pensamos que por el hecho de que ya proveímos los alimentos, que proveímos el techo, proveímos la vestimenta, nuestro trabajo terminó. Pero eso para nada es el caso. Debemos estar involucrados en la crianza, disciplina y consejo para nuestros hijos. Proverbios 6:20, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Días atrás veía un video donde está una persona haciendo entrevistas en la calle y se acerca a una familia, el padre, la madre, y tenía, me parece, eran 2 o 3 hijas. Y la persona que estaba entrevistando primero se dirige al padre y le comienza a hacer preguntas acerca de sus hijas. ¿Cuál es la materia favorita de sus hijas? ¿Cómo se llama la maestra favorita de sus hijas?
¿Cómo se llama la mejor amiga de sus hijas? El padre no se supo ninguna respuesta. Luego le pregunta a la madre. La madre se sabía exactamente cuál era su materia favorita, sabía exactamente cuál era su maestra favorita y sabía exactamente el nombre de la amiga favorita de cada una de sus hijas. Al ver responder a la madre conforme la persona la entrevistaba, podíamos ver la decepción en la cara del padre. Lo único que eso mostraba, y debería de haberle generado vergüenza, claro que sí, porque lo único que eso manifestó de una manera pública es que poco conoce a sus hijas. Y si las conoce poco es porque para nada está involucrado con ellas. Porque posiblemente vive de acuerdo a ese pensamiento incorrecto. Mientras tengan que comer, mientras tengan un techo y mientras tengan que vestir, mi trabajo se acabó. Pero eso para nada es el caso. Queridos hermanos, debemos de estar involucrados en cada uno de los detalles más mínimos con nuestros hijos. No es trabajo solo de nuestras esposas. Y cuando nosotros cumplimos esta parte, no porque nosotros consideramos que es correcto, sino porque la palabra de Dios lo demanda, hermanos, tus hijos te lo van a agradecer. Tu esposa te lo va a agradecer. Es un trabajo mutuo. Compartimos la propia responsabilidad de la disciplina, hermanos. Porque es verdaderamente lamentable cuando los propios hijos ya identificaron, no, con él no porque me va a regañar, y este sí porque es bien alcahuete. Hermanos, eso está dando una idea muy equivocada a sus hijos. Ustedes como padres, nosotros como padres debemos de estar en la misma página en cuanto a la disciplina para nuestros hijos. Debemos de estar involucrados en sus escuelas, en las necesidades que tengan. Porque lamentablemente cuando no cumplimos con eso, los hijos de cierta manera van a comenzar a buscar afuera lo que no están encontrando en el hogar. Pero podemos ver, hermanos, cómo esto es como una bola de nieve. Si el matrimonio no está en orden, la familia en general no va a estar en orden. Y si la familia en general no va a estar en orden, afecta a la sociedad por completo. Tenemos una gran responsabilidad sobre nuestros hombros, hermanos. Pero gracias a Dios, que no solamente nos provee la instrucción, sino que a través de su Espíritu Santo nos capacita para que cada uno de nosotros, siempre y cuando se encuentre un corazón humilde, el propio Espíritu Santo, hermanos, nos ayuda y capacita para cumplir cada una de las funciones que se espera de nosotros. La pregunta es, ¿verdaderamente estamos dispuestos a cumplir con cada una de las responsabilidades que Dios nos ha otorgado? Si no ha sido el caso, hermano, hermana, sé sincero con Dios en esta oportunidad, pídele perdón y pídele que te ayude para que cumplas lo que se espera de ti. Y nosotros, queridos hermanos, vamos a poder ver el fruto de verdaderamente vivir como Dios espera, comenzando con nuestro matrimonio. Yo pienso que todos los padres presentes que tienen hijas, conforme su hija va avanzando en edad, una de las preocupaciones seguramente en su corazón es, Dios, por favor, que mi hija encuentre un esposo que la respete y la cuide. Y es un muy buen deseo. La pregunta es, ¿tu hija está viendo ese trato de ti hacia tu esposa? O para los padres presentes, yo quisiera que mi hijo encuentre a una esposa que verdaderamente lo respete, que le dé su lugar. Hermana, ¿tú estás respetando y dándole lugar a tu esposo? Si no, podemos ver qué verdaderamente absurdo es tener un deseo de que nuestros hijos o hijas tengan eso cuando nosotros mismos no estamos cumpliendo las expectativas que tenemos para su futuro cónyuge. Hermanos, nuestro ejemplo en casa habla más que lo que nosotros con nuestra boca podamos decirles. Es una responsabilidad grande, es un trabajo grande. Pero una vez más, si nosotros nos humillamos delante de Dios, hermanos, el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros nos va a ayudar a cumplir cada una de estas cosas. Entonces debemos demostrar respeto y lealtad, debemos de ser sabios en nuestras palabras y decisiones, debemos de ser íntegros y debemos de cumplir con nuestras responsabilidades.
Si cumplimos con esto y trabajamos en la propia sabiduría de Dios que hemos aprendido por las últimas semanas, hermanos, tendremos como resultado matrimonios sólidos que resultan en familias firmes para la honra y la gloria de Dios. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor, que en diversas ocasiones nos muestra áreas a las cuales nosotros posiblemente estábamos ciegos a ellas. Pero nosotros, Señor, en esta oportunidad te pedimos de la manera más humilde que resaltes esas deficiencias en nuestros corazones. Si nosotros hemos identificado, Padre, áreas que no hemos estado cumpliendo como esposos o mis hermanas como esposas, te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, que nos ayude a capacitarnos y a vivir conforme a las responsabilidades que tú has otorgado para cada uno de nosotros. Señor, si en medio de nosotros hay matrimonios donde su hogar es un lugar de guerra, conflictos continuos, Señor, oramos en esta oportunidad para que seas tú obrando en los corazones orgullosos, porque el conflicto surge por el orgullo, porque en el orgullo la persona piensa yo tengo la razón siempre. Señor, sea tu Espíritu Santo generando humildad en esos corazones. Humildad que por consecuencia se traduce a sujeción, a provisión, amor, lo cual traerá matrimonios en paz. Señor, ayúdanos a ser sabios, a nosotros los hermanos presentes, con lo que tú pones en nuestras manos, Señor. No permitas que seamos como esos necios que lo disipan todo y que ni siquiera estamos pensando en el futuro de nuestras familias. Líbranos, Señor, de ser ese tipo de persona. Pero también, Señor, libra a mis hermanas de ser ese tipo de esposas que en vez de ser la ayuda idónea para su esposo, son esposas que destruyen a sus esposos. Señor, ayuda a los matrimonios de Iglesia Bíblica Sublime Gracia. No permita, Señor, que nosotros adoptemos ideas y consejos seculares que no tienen un fundamento escritural, sino ayúdanos a vivir conforme a tu palabra, Señor. Pues tu palabra es verdad. Nosotros entendemos, Señor, que es verdaderamente necesario, crucial, Señor, que en tu iglesia local, en las diferentes partes del mundo, haya familias sólidas y fuertes. Y entendemos, Señor, que eso es imposible si en primer lugar nuestro matrimonio no está en orden. Ayúdanos, Señor, a ser responsables con la parte que se espera de nosotros. Si ha habido padres presentes, Señor, que han lanzado la responsabilidad de la crianza sobre los hijos, sobre el otro cónyuge, Señor, perdona, pero también ayuda, Señor, a ver el error. Que cada uno de nosotros presentes, Señor, podamos ser padres verdaderamente involucrados en la crianza de nuestros hijos. Que nos interesemos por lo que les interesa a ellos. Que les demos su lugar como hijos, Señor. Para que al momento que ellos van creciendo, tanto en conocimiento como en estatura, Señor, ellos puedan ver a padres interesados por su bienestar. Que ellos puedan ver un modelo correcto del esposo y esposa que ellos recibirán en un tiempo futuro. Ayúdanos, Señor, a hacer matrimonios ejemplares para nuestros hijos. Y no permita, Señor, que les prediquemos una cosa con nuestras palabras que con nuestras acciones nosotros mismos derribamos. Ayúdanos a ser padres sabios, esposos sabios, esposas sabias, Señor. Confiamos verdaderamente en que cuando nosotros cumplimos con la parte que tú esperas de nosotros, tú bendices a las familias, Señor. Pues tú analizas esos corazones humildes que anhelan agradarte a ti, tú te complaces en eso. Señor, una vez más te pido, Señor, bendice a las familias presentes. Bendice a los hijos de mis hermanos, bendice a mi hijo, Señor, bendícelos. Guárdalos de peligro, guárdalos de las malas influencias. Que ellos, Señor, puedan estar atentos a tu corrección.
pero también danos la sabiduría a nosotros para aplicarla de una manera correcta, Señor. Gracias te damos, todo esto te lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.